acompañen y de que haya surgido interés por estas charlas. El día de hoy tendremos la primera de ellas, que estará a cargo del doctor Gustavo Mejía Pérez. Y bueno, pues antes de cederle la palabra al doctor Gustavo Mejía, me voy a permitir presentarlo. Eh, Bienvenido, Gustavo, y bienvenidas todas y todos. Bueno, el doctor Gustavo Mejía es licenciado en psicología por la UNAM. También es maestro en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y hizo el doctorado en ciencias con la especialidad en investigaciones educativas en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Ha sido profesor en instituciones de educación superior como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México y también la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Actualmente él es profesor en el Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, particularmente del área de Sociología de las universidades. Pues le damos la bienvenida a Gustavo. Estamos muy contentas de que esté con nosotros y nos vaya a compartir pues sus reflexiones sobre un tema tan importante para la docencia. Gustavo, entonces la palabra es tuya, y seguiremos la dinámica que tú nos plantees. Ok. Hola, buenas tardes. Gracias, Claudia, por la presentación. Si les parece bien, comparto la presentación que preparé para el día de hoy, pero lo puedan ver. Ustedes me dicen. Se ve eh, bien, ¿Sí? Sí, se ve. sí, se Y si ve y se hago, escucha bien, y si hago esto, ¿se ve igual o se ve mejor? se ve mejor. A ver si Perfecto. puedes hacer las transiciones. Ok. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Siempre hablar de cuestiones de docencia en educación superior, me causa conflicto. Y les voy a comentar por qué me causa conflicto. Tengo más de 20 años dando clase. Comencé dando clases a nivel secundaria y media superior. Y después, principalmente, me dediqué a la docencia en educación superior. Eventualmente he llegado a regresar a la media superior en escuelas públicas, principalmente. Eh, y una cosa que me causa conflicto es que, desde mi percepción, y he estado en escuelas públicas y privadas, grandes y pequeñas, este, es que la parte de la docencia en estos dos niveles, media superior y superior, es como poco valorada, como si no fuera importante, como que bastara con que las personas que nos dedicamos a la docencia en estos niveles fuéramos expertas en los contenidos, lo cual creo que sería lo mínimo que esperaría, pero que las habilidades docentes no son importantes, ¿no? De cierta manera, con algunos colegas y algunas colegas de repente he escuchado cierto desdén por la profesión docente. Y por eso les digo que me causa un poco de conflicto, porque yo me dedico a esto, no solamente me dedico a hacer docencia, sino eventualmente he participado también en cuestiones de diseño curricular, me interesa mucho el área de la evaluación del aprendizaje, y a mí me parece que es importante. Sin embargo, en mis experiencias como profesor y a veces también como facilitador de docentes de educación superior, he visto este desdén. Entonces, por eso digo que me causa un poco de conflicto, porque siento que es una cosa muy importante, pero me parece que de repente las personas que nos dedicamos a la docencia en estos niveles, los docentes por sí mismos, pero también las autoridades de repente no prestan mucha atención. Entonces, ah, a mí me entusiasma, me parece que es importante, pero de repente tengo también cierto dejo de tristeza de no sé qué tanto sea tan importante para otras personas que se dedican a lo mismo que yo. Vale, después de esta pequeña introducción como de mi conflicto, les comento eh, y comienzo a compartir. Lo que me interesa es que lo que les voy a platicar el día de hoy genera una reflexión. Eh, y esta reflexión como un ejercicio de mirarse a sí mismo, a sí misma. Ah, creo que es una cosa o es una actitud, una actividad constante que creo que toda persona que se dedica a la docencia tendría que hacer de forma constante. Mirarse
y ver en qué medida lo que se está planteando como objetivos de aprendizaje, lo que quiere lograr en sus clases, se está logrando o no. Entonces, un poco va por ahí. No tanto, quizá va por ahí habrá algunas sugerencias generales de cómo se pueden hacer algunas cosas en concreto, pero me interesa mucho este ejercicio de reflexión. Y va a estar vinculado la docencia en general con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, eh, de las cuales yo no soy experto. Posiblemente yo sea una persona como muchos y muchas de ustedes, que he ido aprendiendo sobre la marcha. En mi caso, a partir de experiencias como estudiante en cursos completamente en línea, otros que han tenido un carácter híbrido, y otros que han tenido uso de los recursos tecnológicos. Un poco también por la necesidad a veces de atender a muchas personas en poco tiempo, por la necesidad económica también, porque la primera vez que di un curso híbrido, he estado trabajando para una escuela particular en estas modalidades que les llaman para ejecutivos, y era un sistema híbrido, ¿no? Entonces, eh, necesitaba dinero, tenía que trabajar, y fui aprendiendo un poco sobre la marcha. Entonces, he aprendido algunas cosas, y sobre todo ha sido un poco lo que he aprendido sobre la marcha a partir de lo que me han enseñado mis estudiantes, mis colegas también, y también lo que he investigado. Entonces, parte de lo que voy a comentar tiene que ver con estas experiencias y lo que señala la literatura. Entonces, me gustaría comenzar con estas dos preguntas. No sé si se alcancen a ver bien. ¿Cómo debe ser la práctica docente de maestros y profesores de educación superior en el siglo XXI? Ujú. Este, Les pido que piensen en esta primera pregunta y luego en la segunda. ¿Qué función pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación en la práctica docente, también en estos tiempos? Este, Les pido que ahorita no me comenten qué es lo que responden a estas preguntas, solo que las reflexionen, que las tengan en mente, y que, por supuesto, son preguntas generales, pero les invito a que hagan esas preguntas en relación con lo que debería de ser, de acuerdo con lo que ustedes consideran y lo que ustedes hacen, que a veces uno quiere hacer cosas y luego no las hace por una u otra razón. Como les comentaba al inicio de la presentación, que a mí me causa un poco de conflicto este tipo de situaciones, porque para mí es muy importante la labor docente, que además he trabajado con docentes de diferentes niveles en varios momentos de mi vida. Este, Me parece que es importante tener en cuenta un poco como, de acuerdo con algunos textos, qué se supone que tiene que hacer una persona que se dedica a la docencia. Y entonces recupero este texto de Concepción Barro. Y vean lo que plantea. Las competencias docentes se caracterizan por ser complejas. Implican habilidades, principios, conciencia del sentido de las consecuencias de las prácticas pedagógicas, así como una reflexión y análisis sobre los contextos en los que condicionan y que van más allá del aula. Entonces, un poco contraponiendo a las personas que eventualmente eh, no valoran lo suficiente desde mi punto de vista la docencia, es una cuestión compleja, ¿no? Que tiene implicaciones dentro del aula, pero también fuera del aula, como lo que lo menciona Concepción Barral. Y vean qué competencias específicas señala esta balsa: planificación, didáctica, de tratamiento de los contenidos, comunicación, cuestiones metodológicas y relacionales. Antes de que comenzáramos la planeación de estas charlas, hacía énfasis el doctor Tiburcio en relación, valga la redundancia, a la cuestión relacional. ¿Cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, con las personas con las que trabajamos en el cotidiano cuando tenemos clases presenciales, pero cómo generamos una relación que facilite
los procesos de aprendizaje en entornos virtuales o híbridos. Y este elemento, que no es menos importante que los anteriores, que implica la planificación y la didáctica, es muy importante y de repente se deja de lado. Incluso se deja de lado en la docencia presencial. Es raro que cuando se trabajan habilidades docentes, a los que somos docentes, a las que somos docentes, nos platiquen algo de qué cosas tendríamos que saber hacer o podríamos hacer para que la dinámica y la forma como nos relacionamos con los y las estudiantes pueda ser más amable. Entonces, como se dan cuenta, en primera instancia, con estos dos elementos, ya vemos que la docencia no es una cosa tan sencilla. ¿Qué más? Dicen, tiene un sentido temporal, en tres sentidos. Y esto me parece que a mí me hace mucho sentido. Proviene de la historia de la persona. Es decir, nosotros como docentes, nosotras como docentes, tenemos un conjunto de experiencias como estudiantes, como docentes, como personas en general, que van a afectar nuestra práctica. Ritos iniciáticos, ¿no? Es muy interesante. Cuando comenzamos a dar clases, ¿cómo nos fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hacíamos? Hemos cambiado la forma como damos clase de cuando iniciamos ahora. Nuestras rutinas siguen siendo más o menos iguales. Y las prácticas institucionales. Ujú. Eh, si han trabajado en más de una institución, se habrán dado cuenta de esto, ¿no? Hay espacios en los que la misma institución te permite ser como muy libre e incluso a veces te invita a ser más creativo y te da las condiciones para hacerlo, y hay otras en las que la cuestión es un poco más cuadrada. Eh, entonces, vean, ¿qué más? Las prácticas son plurales y heterogéneas en función de las situaciones que se enfrentan cotidianamente. Ah, eso también es interesante y también implica un proceso de adaptación continuo que tenemos las personas que nos dedicamos a la docencia, ah, que igual podemos ignorarlo, ¿no? Podemos no dar cuenta de que cada vez que enfrentamos un grupo regularmente tiene condiciones distintas, a veces por generaciones o por años consecutivos tendrán algunos rasgos comunes, pero a veces no sucede así. A mí me ha pasado una cosa interesante ahora que estoy en la UAM, que tengo 3 años más o menos, un poquito más, es que si me preguntan cómo son los y las estudiantes de la UAM, podría tener algunos rasgos comunes, pero no termino de tener una imagen completa de cómo son, porque he tenido grupos como muy desbalanceados o muy distintos, ¿no? He tenido grupos, voy a decirlo de esta forma, espectaculares, que leen antes de la clase, que participan, que cuestionan, que tienen un bagaje cultural amplio, que ven cine, que escuchan música, y he tenido otros grupos que les cuesta más trabajo leer, que hay muchos referentes que en teoría tendrían que tener porque tuvieron cursos previos, no los tienen, que les cuesta más trabajo participar. Ah, entonces, no sé, y cada vez que me enfrento a un grupo, tengo que ir como agarrando el modo e identificando qué podemos hacer entre todos y todas, porque la situación va cambiando. Finalmente, el saber es personalizado y está situado, ¿no? Eh, y bueno, no agregaré más en relación con esta diapositiva. Esto es como me parece que es como el vistazo grande y que quisiera hacer énfasis de que la docencia no es un trabajo sencillo. Recuerdo en el sexenio de Peña Nieto que decían cualquiera puede ser docente. Ah, tal vez, tal vez. Yo tengo mis dudas. Incluso, igual sonaría muy romántico, creo que para dedicarse a la docencia se necesita cierto gusto o cierta vocación, ¿no? Que si no está, pues tal vez sea más complicado. Suelo no ser muy esencialista, pero bueno, acá me salgo. Ustedes disculpan. Un poco respondiendo a las preguntas que planteé al inicio, ¿qué dice la literatura en relación a cómo debe ser la docencia? Y aquí hago una aclaración. Esto es un poco lo que dice este autor y esta autora en particular, pero les doy mi punto de vista en particular. Cuando casi en cualquier situación a mí me dicen
que hay una sola forma o que hay una mejor forma de hacer las cosas y que las demás están mal, yo desconfío. ¿Por qué hago esta acotación? Las personas que hemos estado más o menos al pendiente de cómo han ido eh, cambiando, no voy a decir evolucionando, sino cambiando eh, las, los acercamientos teórico-conceptuales sobre la enseñanza. Hubo momentos en que las competencias eran lo máximo, había momentos en los que todos éramos socioconstructivistas y que ser conductista o ser un maestro tradicional, lo voy a poner entrecomillado, necesariamente eso estaba mal o eso no funcionaba. Yo no creo eso. Yo creo que un buen profesor, una buena profesora puede tener cualquiera de estas formas de acercarse a su labor docente y ser muy bueno y ser muy buena. Cuando hablo de que es muy bueno, muy buena, es porque logra que sus estudiantes aprendan en primera instancia los contenidos o que se logren los objetivos que se tienen planteados en un programa de un curso en particular y eventualmente otras cosas que no están contempladas en el programa, pero que también aprenden los y las estudiantes. Entonces, hago esa acotación porque acá eh, ponen un poco como los antagonistas, que yo no creo que necesariamente sean antagonistas. Al final de la presentación, les voy a compartir un material y ahí señalan, ¿no? O sea, cuando tienes pocos estudiantes, quizá lo más conveniente sea algo, cuando tienes más estudiantes, tal vez se recomienda otra cosa, y dependiendo de las características. Entonces, hago esa acotación, pero estas formas esquemáticas de ver las cosas, siempre considero que tienen un carácter más didáctico y no tanto porque así funcionen realmente en la realidad. Entonces, más bien con esa finalidad pongo esta tablita. En teoría, lo que se esperaría desde los 70 por lo menos, es que la docencia estuviera más centrada en la parte en la columna del lado derecho, ¿no? Porque se parte de una serie de supuestos en la columna del lado izquierdo, que yo tengo mis dudas. Eh, Alcancé a ver a algunas personas ahí antes de que comenzara a compartir la presentación y vi que hay personas que más o menos son contemporáneas a mí. Entonces, ustedes ya después me dirán si estoy en lo cierto o no, pero casi puedo apostar que la mayoría de nosotros y nosotras tuvimos predominantemente profesores y profesoras que podríamos considerar como tradicionales. Y algo aprendimos de esas personas. Y posiblemente también hayamos tenido profesores un poco más de los de la columna de la derecha. Pero bueno, voy a poner esto, insisto, un poco como una forma de ver dos posibilidades, ¿no? Acá, un poco la intención del autor y el autor es que una es mejor que la otra. Yo lo pongo como dos posibilidades, ¿no? Y para eso plantean cuál sería el rol del docente y del alumno, ¿no? Del lado derecho, digamos que sería como el más tradicional, ajá, donde el profesor tiene un carácter de transmisor, controla y dirige todos los aspectos del aprendizaje. Como les digo, esto está en un supuesto, ¿no? De que lo que sucede en el rol del alumno es cierto, que en una clase tradicional los estudiantes son receptores pasivos. Piensen en sus propias clases con sus este, docentes tradicionales y piensen si ustedes eran pasivos, que quizá no participaban o no platicaban los contenidos entre las personas o no interactuaban con los contenidos, puede ser, pero de eso a que fuéramos pasivos, tengo mis dudas, ¿no? Casi siempre, sobre todo si el docente era bueno, si la docente era buena, andábamos ahí elucubrando cosas a partir de lo que escuchábamos y lo que veíamos de la exposición, y eventualmente incluso comentabas con el compañero, con la compañera de al lado, o escribías algunas notas. Incluso escribir tus notas, la forma como tomabas las notas de lo que decía el profesor y la profesora, a mí me hace pensar que este carácter pasivo que plantea la columna del lado izquierdo es un poco ficticio. También la parte del control, ¿no?, que tiene el profesor en tradicional. El estudiante es un receptor de conocimiento y el aprendizaje es concebido como una actividad individual, ¿no? ¿Qué se supone que las personas que le hacen un poco más al constructivismo hacen? No es un facilitador, digo, no es un transmisor, es un facilitador, ¿no? Colabora, si es un entrenador, tutor, guía, participa en el proceso de aprendizaje. Vean, no dirige, participa.
el profesor permite que el alumno sea más responsable de sus propios aprendizajes y ofrece diversas opciones, ¿no? Esta parte me parece interesante, que ustedes han hecho estos ejercicios en los cuales de repente ustedes no tienen el control absoluto de las cosas. A veces salen cosas bien interesantes que tienen que ver con lo que queremos aprender y a veces no. Y es un poco el riesgo y creo que desde la perspectiva del lado derecho, esa sería como una de las cosas que son interesantes. El estudiante es activo en su aprendizaje, produce, comparte conocimiento y a veces incluso es experto. Si ustedes sondean con sus estudiantes sus áreas de expertise de sus estudiantes, ¿no? Que puede ser, he encontrado gente que sabe de pasteles, de cómics chinos, yo no sabía que había, bueno, sí, cómics chinos, de eh, música muy rara, ¿no? Y es una actividad colaborativa, ¿no? Que se lleva a cabo con el resto de las personas. Esta forma de ver el aprendizaje que está del lado derecho, de la columna del lado derecho, está como englobada en esto que se podría denominar metodologías activas que son muy viejas, ¿no? Este, y que implica, pues, que están centradas en los estudiantes y en las estudiantes y en teoría promueven un aprendizaje profundo, ¿no? De nuevo, vean cómo el carácter del docente es de mediador, pero vean cómo este carácter de mediador, desde esta perspectiva, implica dos actividades que requieren trabajo, trabajo que no es necesariamente realizado frente al grupo, sino que implica trabajo extra clase. Por eso, de repente, los y las docentes que son profesores de tipo parcial o de asignatura, que les pagan 16 horas de clase frente al grupo, pues les pagan 16 horas de clase frente al grupo. Pero el trabajo que hacen son esas 16 horas y a veces más. Eh, Se los digo por conocimiento de causa, durante 20 años fui profesor de asignatura y sé de lo que se trata. Pero vean, esto implica mucho trabajo. Y también aquí lo que sugieren es que, digamos que los aprendizajes, eh, la forma de aprendizaje tradicional está más centrada eh, en los contenidos y la forma que está englobada en las metodologías activas está más centrada en las actividades. Reitero, estas formas antagónicas de mostrar las cosas tienen más un sentido ah, didáctico y no tanto porque realmente suceda así. En la realidad, a mí me parece que no necesariamente sucede así. Vean cómo en la columna del lado izquierdo un poco tiene elementos comunes a lo que mencionábamos en la tabla de hace un par de diapositivas, ¿no? Es activo y pasivo, espera lo que diga y decide el docente, tiene un margen pequeño de decisión, es un trabajo, un aprendizaje individual, no tiene oportunidades para aprender de forma autónoma, implican competencias memorísticas y de replicación de contenidos, y bueno, ahí, ¿no? Es como un aprendizaje más acotado también en el tiempo. Por el otro lado, presentado en las actividades, implican eso. Digamos que el elemento común que tendría este tipo de acercamientos es que las personas que están aprendiendo hagan cosas con los contenidos, que interactúen con los contenidos, que los manipulen, que los cuestionen. Implica más libertad para los y las estudiantes. En teoría, se esperaría que también fomentara el aprendizaje colaborativo, eh, que hubiera espacios de aprendizaje autónomo y que el aprendizaje esté centrado en el proceso y también en los resultados. Y bueno, es un aprendizaje continuo, ¿no? No solamente se restringe a una clase en particular o a un trimestre o a un semestre, sino es un aprendizaje que en teoría tendría que extenderse más allá del aula. En relación con las competencias digitales, los y las docentes de educación superior, ¿qué encontré? Eh, este texto que encontré señala que la implementación de estas tecnologías han puesto más énfasis en lo que tienen que hacer
los y las estudiantes y menos en lo que tienen que hacer los y las docentes. Y ese es un problema. Si queremos apropiarnos de este tipo de herramientas, piensa ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, eh, si nos echamos un quién vive entre estudiantes y docentes, muy probablemente ellos están un poco, no sé si necesariamente más habilitados, pero más cercanos y que lo hayan ocupado más. Sí, va a ser muy probable que suceda. ¿Qué más? Nuestros estudiantes en general tienen un uso lúdico de estas tecnologías, pero no lo usan para el estudio. A mí algo que me ha sorprendido eh, y que tengo que seguir haciendo cada vez que para alguna de mis clases es necesario que busquen información especializada, que no saben cómo hacerlo, ¿no? Por ahí quizá conozcan algunas bases especializadas, tal vez Redalic, Dialnet, estas que son las más comunes, que utilizan el Google Académico, pero, por ejemplo, no saben utilizar los operadores booleanos o no saben cómo utilizar un tesauro o cómo discriminar este, textos que valen más la pena de otros que no lo son. Y también los recursos que tienen son como limitados. Suelen ser estos. Google Académico, Redalic, que no son malos recursos si se les usa bien, pero se restringen a esos cuando hay un montón de recursos. Ah, y esto, ¿no? Hay mucho acceso a la información, pero poca construcción de conocimientos, ¿no? Dice este texto, para la mayor parte de nuestros estudiantes, la información accesible no se puede convertir de forma automática en conocimientos relevantes, sin la asistencia de un experto, que en este caso seríamos nosotros y nosotras. Acá les cuento rápido una anécdota que me pasó el trimestre pasado. Estaba dando un curso sobre el sistema educativo mexicano, particularmente en educación superior, y lo que quería que hicieran era una pequeña investigación centrada en un subsistema de educación superior, que no fuera la UNAM, el POLI ni la UAM, que me dieran un poco de contexto, la historia de la institución, pero digamos que tenían que también hacer investigación sobre un tema que podía estar relacionado con docentes, con estudiantes o con cobertura, y tenían que buscar datos en fuentes públicas. Y la parte quizá más complicada de que lo que les pedía, además de este contexto de la institución, que me dieran como una monografía de cómo era la institución y de que revisaran textos que hablaran sobre el tema, un ejercicio que les solicité es que eligieran una variable y que hicieran un análisis histórico por 5 ciclos escolares de ese análisis, de esa variable, ¿no? Y empiezan en variables muy básicas. eh, por ejemplo, matrícula, hombres y mujeres, este, profesores y profesoras por tipo de contratación, cosas así, y ver cómo se movía esta variable por 5 ciclos escolares. Fue interesante en primera instancia porque no conocían el acceso que se tenían a estas bases de datos públicas. Entonces se acercaron y por supuesto, o sea, las bases están ahí, pero para sacar esta información que era muy básica que les estaba pidiendo, tenían que hacer sus propias bases, limpiar la información, acomodarla tal y después hacer el ejercicio en el Excel que les permitiera tener estos gráficos de línea para ver cómo se movía la variable a lo largo del tiempo. Y hay algo que me pareció bien, bien interesante de este grupo, que cuando estábamos viendo ya el producto final del trabajo, un trabajo al cual le fuimos dando seguimiento durante todo el curso, no solamente a través de avances que estaban estipulados en un calendario, sino también con una actividad de asesoría de dónde se estaban atorando, si en la búsqueda de información, si a la hora de bajar los datos, si a la hora de armar las bases de datos, si a la hora de presentar los datos, etcétera. Pero hubo dos cosas que me parecieron muy interesantes de este ejercicio. Por un lado, que cuando me mostraban
el gráfico final que mostraba la línea, cómo se movía la variable en el tiempo, y luego me enseñaban todo el trabajo que había detrás de ese grafiquito que era tan sencillo. En el caso de dos de mis estudiantes mujeres, estaban sorprendidas. No habían tenido como conciencia hasta que estábamos revisando eso, de todo el trabajo que había detrás de esa gráfica que era tan sencilla y de todo el aprendizaje que implicó hacer ese grafiquito. Eso es por un lado. Y por el otro lado, hubo un chico que al final estaba muy contento con su trabajo y lo que me dijo es que se dio cuenta a través del ejercicio que hicimos en clase que tenía un interés que no conocía. Entonces, y todo esto lo hicimos con uso de el Internet, bases de datos, Excel, etcétera. Proyectaba las imágenes, platicaba, me acercaba, era como ir jalando un poco de todo, pero un poco el énfasis que quería hacer con este par de anécdotas es que a veces, a una hora, la función de los docentes y las docentes puede ser interesante y a veces crítico para generar estos procesos de aprendizaje. Esta misma autora señala esto, ¿no? Y saben hacer un montón de cosas, ¿no? Eh, y muchas cosas que yo no sé hacer, pero que a veces me han enseñado. Pero estas dos cosas, saben resolver problemas y pensar de modo crítico y en un entorno digital. eh, y a veces sí, y a veces no. Y cuando no, la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es cómo hacerle. Lo que comentábamos, me parece que un elemento fundamental tiene que ver con esto del pensamiento crítico. Lo pienso de esta manera, quizá porque así me enseñaron en el CCH, cuestionar las cosas, ¿no? Estoy leyendo un texto, estoy viendo un video, un TikTok, un meme o lo que sea, preguntar un poco quién lo hizo, por qué lo hizo, con qué fines. Por supuesto, uno no puede andar cargando el pensamiento crítico por todos lados porque es cansadísimo, pero en los momentos de estudio creo que es bien importante, ¿no? O este otro, solucionar problemas, ¿no? Entonces, un poco lo que dice esta autora es, ya lo han dicho mucha gente, hay que hacer una alfabetización de la tecnología de la información y de comunicación, pero esa alfabetización tiene que ser tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, nosotros tenemos todavía muchas cosas que aprender. El aprendizaje de estas herramientas, como creo yo que casi cualquier tipo de aprendizaje, implica formación, ¿no? No es un atributo natural que tienen las generaciones jóvenes, y por eso es importante la alfabetización digital de nosotros y de nosotros como docentes. ¿Qué es lo que sugiere esta autora, apoyada en Wilson y compañía, que se tendría que pensar para la enseñanza online? Y es muy interesante cuando leo este tipo de textos. Ayer estaba buscando uno que tiene que ver con la cuestión de la inteligencia artificial para la docencia, y es muy interesante porque hay cosas que siguen siendo comunes. Pareciera ser que algunos principios de aprendizaje siguen siendo válidos para los entornos virtuales y para los presenciales, y quizá hay algunos que no. Pero vean, por ejemplo, estos. ¿Qué tendríamos que hacer? Proporcionar planes de estudios, recursos formativos, herramientas de comunicación y estrategias de aprendizaje. Ajá. Eh, en general creo que es muy importante que cuando comenzamos un curso, todas las personas que estemos involucradas en el curso tengamos claro de qué va. Es decir, desde el inicio señalar cuáles son los objetivos, qué temas se van a ver, los recursos formativos, cuáles van a ser nuestros textos o nuestras bases de datos, tal. Cómo vamos a comunicarnos en el salón, si es presencial, pero fuera del salón, cuáles son las formas y los medios a través de los cuales nos podemos preguntar unos a otros, unos a otros.
Y las estrategias de aprendizaje, que esta es una cosa que ahora que les estoy comentando esto, creo que es pensando en mi propia labor docente, a veces la tengo clara y a veces la dejo de lado, la doy por contado. Y cuando digo estrategias de aprendizaje, piensen en cosas fundamentales, ¿no? Cómo hacer un cuestionario de preguntas y respuestas, cómo hacer un resumen, cómo hacer una síntesis, cómo hacer un mapa conceptual, cómo hacer, ahora creo que también es un buen recurso, eh, ah, y les pido eso a mis estudiantes, una infografía. Esas herramientas básicas a veces no las tienen y a veces hay que señalarlas, y hay que enseñarlas, ¿no? ¿Qué más? Seguimiento y evaluar aprendizaje, el feedback, comentarios, retroalimentación. Es, es de las partes más complicadas, más pesadas, porque implican muchas veces un trabajo personalizado e implica revisar los avances más de una vez, pero a veces es las cosas fundamentales, esta retroalimentación, esta oportunidad de equivocarse y que lo corrijan y volverlo a ver y así continuamente. Identificar problemas de índole formativo, interpersonal y técnico, ¿no? Regreso al ejemplo que les comentaba de mi clase sobre el sistema de educación superior. Había personas que manejaban muy bien el Excel, pero había personas que ni siquiera sabían qué era una base de datos. Cuando les dijeron una base de datos, no sabían qué era una base de datos, por ejemplo, ¿no? Eh, o había personas que tenían que trabajar en pares, pero tenían Hola. dificultades para comunicarse con las personas con las que estaban trabajando, ¿no? Y si bien es cierto que tal vez en algunos contextos funcionó eh, el, el terrorismo académico, yo en particular creo que un ambiente amable es mejor para procesos de aprendizaje. Entonces, tiene que ver con el punto último. Y cuando hablamos de tecnologías de la información, y lo he visto, no voy a decir nombres, ni lugares, ni nada, pero eventualmente, eh, a veces los mismos docentes, se escuchan acá las sirenas, ustedes disculpen, eh, algunos docentes, pero a veces también algunas personas que están en un mando un poquito más arriba de los docentes y de las docentes, consideran que la innovación y la cuestión de la tecnología de la información por sí misma es, es benéfica va a mejorar los procesos de aprendizaje. Y me parece que el periodo de la pandemia muestra claramente que eso no es así necesariamente, ¿no? Cuando sondeaba con mis estudiantes cómo les había ido en este periodo, pues era muy común que se quejaban de un profesor cuando daba clases presenciales y que durante la pandemia, a pesar de que el profe usaba Zoom y posiblemente también diapositivas como la que yo estoy ocupando, pues el profe seguía siendo malo en el sentido de nuevo que señaló, no malo porque sea tradicional, sino malo porque no aprendían. Ujú. Y entonces, pues ya utilizaba recursos tecnológicos como el Zoom y PowerPoint, que son cosas muy básicas, por cierto, pero no había cambio. Entonces, la onda es cómo hacer esto, ¿no? Cómo recuperar lo que nos ha enseñado un poco la investigación acerca de los procesos de aprendizaje que ya tienen mucho tiempo y cómo estos principios o estas sugerencias generales que nos dan las teorías del aprendizaje nos permiten incorporar algunos elementos tecnológicos que faciliten los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Un poco en el mismo sentido, ¿no? Lo que les comentaba ahorita, las tecnologías no transforman la educación, no cambian las didácticas. ¿Cómo son las de 10 pesos? La Este, 25. Hasta 25 a 50. Ándele, ¿Pueden aquí va apagar su subiendo el micrófono? precio. Ah, qué bueno. Favor de ¿Cuánto apagar dice que su está? micrófono, por favor. 50. Sí, Ya le Guillermo subió, Hernández. ¿verdad? ahí está, creo que Bueno, lo que les Sí, ya. comentaba, este, y por otro lado es que podemos ocuparlos, ¿no? Eh, de nuevo les voy a comentar de un caso que me parece
voy a decirlo así, que no estoy muy de acuerdo con la palabra, pero no se me ocurre otra cosa, exitoso. Cuando recién terminé el doctorado, trabajé en un centro de bachillerato. No sé si se ubica en este subsistema, es un sistema bastante raro de educación media superior porque hay solo eh, 33 planteles de este subsistema de educación media superior en todo el país. En la Ciudad de México hay dos, yo trabajé en uno de ellos. El subsistema es raro y la escuela en la que trabajé todavía era más rara. Este, Porque las personas que trabajábamos en ese espacio como docentes teníamos un alto nivel educativo y de formación. Prácticamente no había licenciados, la mayoría teníamos doctorado y había pocos con grado de maestría Ajá. y de Ándale, instituciones. gracias. Otra vez por ahí creo que tienen encendido su micrófono. Ahí está, ya está. ¿Sí se escucha lo que estoy diciendo? Sí, Se Sí, escucha. sí perfecto, se Bien, escucha. profe. perfecto, gracias. Sí. Este, eh, entonces les comentaba, es un subsistema un poco raro por muchas razones, pero les cuento concreto lo que sucedió. Yo ya tenía varios años que no daba clases a nivel de educación media superior. Me he dedicado mucho a la educación superior y particularmente con gente mayor de 25 años, porque trabajaba en estas modalidades ejecutivas que suelen ser personas más grandes y que trabajan. Se hacía, yo creo que la última vez que trabajé con estudiantes de media superior debe haber sido como en el 2009, 2008, que trabajé en un CONALEP. Y desde el 2009, en 2008, no había vuelto a trabajar con estudiantes de educación media superior hasta el 2019. Entonces, eh, no sabía muy bien quiénes eran o cómo eran tal, y tenía un poco de miedo. Este, Les digo que este subsistema es un poco raro, entonces ahí tienen como una especie de especialización en el último año, y la especialización en la que yo estaba tenía que ver con cuestiones como de investigación educativa, una cosa así. Entonces, tuve dos grupos y a lo largo de un semestre hicieron un pequeño proyecto de investigación con todo lo que ustedes más o menos ubican: objetivos, una breve revisión de literatura, diseño de instrumentos de recolección de datos, este, análisis y presentación de resultados. Y lo que hacía para compartir los materiales con los que trabajábamos, algunos los trabajaban en sus casas y otros los trabajábamos directamente en el salón de clase. Entonces, había una persona encargada en cada uno de los salones a la cual yo le enviaba por correo electrónico los materiales con los que íbamos a trabajar, y esta persona encargada de cada grupo tenía un chat de WhatsApp donde se compartían los materiales. Entonces, yo se los compartía a esta persona y esa persona se los compartía al resto del grupo. Entonces, en ocasiones, durante la clase lo que hacíamos era que pues, estaban trabajando con sus smartphones, ¿no? A veces para leer textos, a veces para escuchar canciones, a veces para ver videos. Y en general sigo utilizando estos recursos actualmente, ¿no? Y es muy interesante porque de repente, cosas que no hacen de forma independiente, como leer, a veces con el uso de esos recursos sí lo hacen. Entonces, hay que ver qué saben hacer y que esas cosas que saben hacer con estas herramientas que nos da la tecnología pueden servir para sus procesos de aprendizaje. Digamos que esas son las buenas noticias. Antes de que les comente estos dos parafitos que están aquí, seguramente conocen este meme. Cuando tenemos reuniones de docencia, es muy común que los y las docentes nos quejemos de que los estudiantes no leen, de que son flojos, de que no llegan temprano, de que no hacen tareas, ¿no? Y a veces habría que ver si no sucede como en Scooby-Doo, ¿no? Que el malo de la persona, el malo de la película, pues éramos nosotros y nosotras. Y no sé ustedes, yo al final de mis cursos, antes hacía ejercicios de evaluación del curso. Lo dejé de hacer porque terminaban siendo solo comentarios positivos, entonces yo decía, no puedo ser tan bueno.
y lo dejé de hacer, pero siempre reflexiono un poco más que a partir de lo que me dicen mis estudiantes, sino los productos finales que les solicito o los productos parciales que les solicito. Y entonces veo un poco en qué medida lo que estaba planteando en mi clase se logró o no se logró. Y entonces a veces termino satisfecho y a veces más o menos satisfecho y a veces termino de que muy mal porque digo, soy el peor profesor del mundo, pero lo que siempre hago es esto, ver no funcionó y eventualmente ver si detrás de la máscara de que algo no funcionó bien, pues tal vez estaba yo. Eh, ¿Qué nos dicen estas autoras? Vean, y me acuerdo de esto de una de mis compañeras de la Facultad de Psicología. Si todas las innovaciones educativas en la introducción de tecnologías es el cambio sin cambio. Es introducir una novedad que no implique ninguna transformación efectiva de nivel educativo o metodológico. Lo que comentaba hace rato de las personas que empezamos a usar Zoom y PowerPoint, que posiblemente ya sabíamos usar, o aprendimos a usar en la pandemia, eso no implica mayor cambio, ¿no? Eh, el cambio tiene que ver más bien con la forma como usamos estos recursos y sobre todo las condiciones que generamos para que los y las estudiantes los utilicen en sus procesos de aprendizaje. Y al igual que lo que sucede con estudiantes, también nosotros usamos estos recursos para comunicarnos, para socializar, para compartir, pero no necesariamente usamos estos recursos en nuestra docencia. Algunos sí, y algunos más, algunos menos. Entonces, bueno, la idea también es ver qué cosas de los recursos digitales con los que nosotros ya contamos también nos pueden servir. Un recurso digital puede ser un meme. Este autor dice, es probable que lo que venga más adelante sea completamente virtual y o sea semipresencial. Y entonces él dice que hay que ubicar bien en cuál de esos niveles que él habla de digitalización de la enseñanza superior estamos, porque algunos de ellos nos dan algunos recursos y otros recursos. Entonces, a veces es importante ubicar dónde estamos o dónde queremos estar. Si tenemos la posibilidad de elegir este, cómo generar nuestros procesos de aprendizaje. Primer nivel, hacer accesible a través de la red la información general de un programa o asignatura. Ujú. Eh, Esto yo lo hago mucho con mis cursos. Toda la información que se maneja está en el Classroom, todo, el plan de trabajo, los materiales, las instrucciones, las actividades de aprendizaje, las fechas. Un segundo nivel, elaborar objetos, ¿no? No basta con darles acceso a toda la información. Por cierto, voy a hacer un regreso al primero. Estas cosas de dar acceso a toda la información del curso con todos los recursos que son necesarios para que las personas aprendan, implica también dar cierta responsabilidad al estudiante, a la estudiante, de que decidan cómo quieren aprender. Ujú. Ahí está todo. Yo siempre les digo, nada más lean las instrucciones, porque si no, pues luego me entregan cosas que ni al caso. Y pregúntenme, ¿no? Y entonces es bien interesante, porque como ya están todas las lecturas y están las fechas, este, las personas deciden si se quieren adelantar, si se quieren atrasar, incluso si no lo quieren leer, pues también, ¿no? Eventualmente va a haber una actividad que recupere las lecturas, las actividades que estemos realizando, pero todo eso está señalado ahí. Entonces ahí está como el registro de todo lo que estamos haciendo, y eso permite tomar decisiones de cómo hacer las cosas a los y las estudiantes. Ahora sí, voy al segundo. No basta con compartir, sería un nivel un poquito más distinto, no sé si necesariamente más adelantado, pero sería otra cosa. Elaborar artefactos, ¿no? A mí esto me cuesta mucho trabajo, ¿no? He hecho un par de videos, por ejemplo, de cuestiones de edición curricular, y también de alguna infografía, pero me cuesta trabajo porque, por ejemplo, hablar frente a una cámara es una cosa que se me dificulta. Quizá me sentiría más cómodo en un podcast, pero, por ejemplo, el podcast pues implica un guión, ¿no? Entonces, generar objetos o artefactos digitales implica tiempo de planeación y de registro y para compartirlos. Y tienen que ser objetos
o artefactos digitales muy bien pensados con finalidades muy claras. Pero bueno, ese sería un segundo nivel. El tercero, la enseñanza presencial con aula virtual, ¿no? Que, por ejemplo, en el curso que les comentaba que daba en esta escuela particular, trabajábamos en módulo, eran cursos era una materia, una asignatura, era un curso de 5 semanas. Yo veía a mis estudiantes 5 veces los sábados y durante el resto de la semana tenía las actividades de las cuales yo les daba retroalimentación a lo largo de la semana y el fin de semana aclarábamos dudas, veíamos contenidos concretos y nos íbamos. No sé, sería como un poco por ahí, que estaría el tercero y el cuarto estarían un poco relacionados, ¿no? El blended, que tiene sus ventajas, a mí me parece que tiene sus ventajas. Me acuerdo de este curso con personas que ya trabajaban, les decía, que eran mayores de 25 años de esta escuela particular. eh, Era muy interesante cómo decían que algo que esperaban con cierta ansiedad, pero voy a decirlo así, ansiedad de la buena, era las observaciones que les iba a mandar a sus trabajos, ¿no? Era interesante y cuando les mandaba las observaciones antes de la clase del sábado, y los sábados todavía teníamos esto como para aclarar dudas. Luego la quinta, creación y gestión de un entorno digital generado para ofrecer todos los elementos y recursos que permiten un estudio autónomo, ujú, sin el encuentro físico. Entonces, hay un montón de recursos ahí en línea que hay de estos. Y la otra, que tiene ya un carácter no formal, sería la diferencia entre el quinto y el sexto, es eso, que es un poco mucho más abierto y mucho más masivo, ¿no? No sé si ustedes han participado en algún MOOC. Yo sí, le tenía mucha desconfianza, pero me di cuenta que aprendí, este, y es mucho más abierto, ¿no? Todos los otros niveles son un poquito más escolarizados, el último es un poco más abierto. Por eso tiene este carácter un poco no formal. Para cerrar, les quiero compartir a partir de un texto del profe Martínez Stack algunas herramientas para la evaluación. Voy a mover esta cosa porque no veo. Recomendaciones para el proceso evaluativo. La evaluación es un medio de comprobación de los logros y objetivos previstos. Esto es bien importante y me gusta la idea cuando se habla de la evaluación. Si es una buena evaluación, tiene que darme cuenta de en qué medida se lograron los objetivos y a partir de darme cuenta de en qué medida se van logrando los objetivos, pueden ser los finales o los intermedios que se establezcan a lo largo del curso, se pueden ir haciendo los ajustes, porque en teoría tendría que darme información acerca de qué es lo que está haciendo o no está haciendo mi estudiante y qué es lo que estoy haciendo o no estoy haciendo bien yo, y por ahí ir haciendo ajustes. Les digo a mis estudiantes que siempre que estoy trabajando con cada grupo distinto es un experimento. Y así lo planteo, porque estoy experimentando. Es raro que dé dos cursos exactamente iguales, es muy raro, ¿no? Casi siempre o cambio los contenidos, o cambio las actividades, o cambio las actividades de evaluación, o cambio todo, aunque sea el mismo curso. Y tiene que ver con esto, porque después de dar un curso, incluso el curso que puedo dar 3 veces en un mismo año, eh, me doy cuenta a partir de mis actividades de evaluación en qué medidas se están logrando los objetivos y dónde tengo que hacer algunos ajustes. A veces los ajustes me funcionan y a veces no. ¿Por qué? Porque como comentaba al inicio de la presentación, la situación con el nuevo grupo puede ser distinta. Requiere que se involucre a todos los sectores en el proceso de evaluación. Por eso es muy importante cuando establecemos formas de evaluación, todas las reglas con las que vamos a evaluar, las actividades que se van a realizar, las instrucciones para realizarlas, la manera como se va a calificar, la ponderación con la que se van a evaluar, cómo se van a realizar, todo tiene que ser público y todas las personas involucradas tienen que tenerlo claro. Y el último elemento que comentaba funciona para actualizar o mejorar el programa con el que estamos trabajando. Eh, ¿Qué aspectos hay que evaluar? Conocimientos previos, características e intereses de las personas que están en el proceso de aprendizaje, ¿no? Este,
la perspectiva constructivista parte de ese supuesto de que no somos tabula rasa, sino que tenemos aprendizajes previos, lo cual yo creo que en general es cierto. Pues hay que ver qué saben. Después hacer una evaluación continua y formativa. ¿Por qué voy a hacer esta aclaración de formativa y continua? Uno puede estar calificando cada cosa que hacen las personas durante todo el curso y entonces es una evaluación continua. Pero es formativa solo si estas calificaciones también implican cierta retroalimentación del desempeño de mi estudiante sobre lo que está haciendo. Y, por supuesto, también la evaluación de los logros finales. ¿Qué características deben tener las evaluaciones? En particular, a mí de repente esto es lo que más me cuesta trabajo. El primer punto. Que sean congruentes con los objetivos. Bueno, ese no, más bien que sean integrados. Y ahorita les digo por qué. Que sean congruentes con los objetivos. Si en mi objetivo de aprendizaje o lo que quiero lograr al final del aprendizaje tiene que ver con una habilidad como análisis descriptivo de datos cuantitativos, la habilidad que se va a desarrollar a lo largo del curso tendría que ver con esto y el producto final tendría que estar viendo con eso. O sea, si evalúo mi curso que tiene que ver con análisis descriptivo estadístico, con un ensayo que no involucra esta habilidad que señalé desde el inicio que se va a evaluar, ahí es cuando se cae la cosa. Tiene que estar integrada. ¿A qué se refiere esto? Que haya cierta consistencia entre las actividades de aprendizaje y lo que estoy evaluando. Y les digo que allí de repente me he descubierto a mí mismo, en algunos cursos más, en unos menos, actividades de aprendizaje que de repente no se vinculan de forma directa con las cosas que estoy evaluando. Ajá. Eh, o que no tomo en cuenta para la evaluación, ¿no? Este, eh, en mis cursos es muy raro que yo eche rollo como estoy echándolos aquí, porque casi siempre lo que hago es que las personas se involucren en la manipulación de los contenidos. Si son lecturas, que las analicen, que las exploren, que las cuestionen, que las expongan. Si son datos, que lo mismo, que los revuelvan, que jueguen con los datos, y así. Ah, entonces, son actividades participativas, no son actividades que se hacen de forma cotidiana, y de repente no las tomo en cuenta en el proceso, en las actividades de evaluación. Eh, Supongo que tiene que ver muchas veces con cuestiones prácticas, pero ahí hay una cosa que a mí me cuesta de repente trabajo, ¿no? Al grado que, insisto, a veces me sale mejor, en que está como muy bien encajado las actividades de aprendizaje con los objetivos de aprendizaje y con las actividades de evaluación, pero ha habido uno o dos cursos en las que siento que van como por dos caminos distintos. Hay un conjunto de actividades que van hacia la evaluación y hay otro conjunto de actividades que van hacia el aprendizaje de contenidos específicos y no hay, ni yo en esas ocasiones, y por supuesto tampoco mis estudiantes, encuentran esta vinculación de ¿por qué estoy haciendo esto si se me va a hablar de esta manera? Entonces, hablando un poco de la reflexión de cada quien, a mí es lo que de repente me cuesta un poco más de trabajo, que sea sistemática, ¿sí? Es ordenada, clara, secuenciada, que sea permanente y en la medida de lo posible que sea recíproca. Es decir, que también los y las estudiantes nos evalúen a nosotros, ¿no? Y nos evalúen bien, ¿no? Porque no voy a mencionar instituciones, pero regularmente la forma como se evalúa la docencia suele tener instrumentos y sistemas que no sirven, ¿no? Ya cada quien en sus instituciones sabrá por qué lo digo. Pero en teoría, en el mismo proceso, durante un curso en particular, debía haber chance para que también nos evaluaran los estudiantes de forma abierta, pero, reitero algo que comenté hace rato, si generamos buenas actividades de evaluación, esas actividades de evaluación y las analizamos nosotros, ahí vamos a tener parte de esta evaluación que nos están haciendo los estudiantes, ¿no? Si se están atorando en algo en particular, ahí nos están diciendo, oye, profe, te estás equivocando en esta parte. ¿No? O sea, si es uno, dices, bueno, vas con uno, pero si es la mayoría, ¿no? O si son unos sí y otros no, ¿qué está fallando ahí? ¿Sale? Entonces, pues bueno. Ah,
cierro con estas dos preguntas. Te las voy a dejar ahí tantito para que ahorita que termine de platicar discutamos breve un poco qué es lo que opinan. Y para cerrar, como les comentaba, para mí el ejercicio esta presentación tiene que ver con un ejercicio de reflexión. Entonces, lo que les pregunto es, cuando se miran al espejo como docentes, ¿qué ven? ¿Ven al sujeto del lado izquierdo superior y se horrorizan de lo que hacen como docentes? Como el gatito, se reconocen como Narciso, se enamoran de su propia docencia o de plano ni siquiera se ven. Y bueno, cerraría con esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Gustavo Mejía. Tenemos la- a, a- a partir de ahora pues un espacio de una hora eh, para comentarios, preguntas. Nos ha eh, puesto sobre la mesa diferentes elementos que nos pueden llevar pues a reflexionar, a aprender y recrear nuestros propios métodos. Eh, entonces, pues dejaría la palabra a aquellos que quisieran plantear sus dudas o comentarios. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es Isaura Sánchez y estoy en Xochimilco por el momento. Creo que esta sesión y bueno, el recorrido que muy claramente el profesor Gustavo nos fue haciendo, ¿no? Llevar, también a mí en la práctica cotidiana frecuentemente me devuelve, ¿no? A muchos momentos de mi formación a cosas que yo siendo estudiante a lo mejor no entendía la lógica que había detrás, pero ahora que siendo docente como que digo, bueno, tiene todo el sentido, ¿no? A lo mejor faltaría también que nosotros ahora tomando la metáfora de las redes, bueno, no de las redes, de la inteligencia artificial, explicitásemos nuestro prompt, ¿no? La Ujú. manera en la que estamos pensando, la manera en la que estamos construyendo y sobre todo el objetivo, ¿no? Considerando que nuestros estudiantes por el rango de edad y su entorno, sus vivencias, tienen un span de atención de 11 segundos gracias a TikTok y no los, o sea, si no los cachaste en esos 11 segundos, se te van, se te van, se te van. ¿Cuáles, o sea, digamos, cuáles tienen que ser esas estrategias para estar sacándolos de ciertas dinámicas en las que ya están también muy acostumbrados, ¿no? No pelearnos con los dispositivos que bien decía el profesor, bueno, los tiene trabajando, buscando información, usando sus smartphones. No pelearnos con eso, sino pues tratar de ver cómo los integramos, ¿no? El último, no en UAM, sino en otro espacio donde daba clases, era otro perfil de estudiantes que se me hacía más complejo porque era escuela privada. Entonces, de repente había, digamos que cuestiones hasta en el trato, la manera de dirigirte a ellos, en cómo tenías, no cómo tenías, y hago énfasis en tenías que tratarlos, que bueno, que el perfil de estudiante de educación superior pública pues es muy diferente, ¿no? A lo que voy es, digamos, creo que el estudiante de educación superior, no sé, es algo implícito, tendemos a tratarlo de antemano como adulto, damos por hecho que es adulto, ¿no? Independientemente de la edad que tiene, sabemos que es un adulto en formación. Entonces, darles esa responsabilidad también y mantenerles ocupados durante la sesión, creo que en la experiencia personal es lo que más me ha funcionado, ¿no? Esos tiempos muertos, pues no, o sea, eran sesiones súper dinámicas y 10 minutos para que se acabe la actividad, 5 minutos para que terminen su producto, ya lo subieron o no lo subieron, ¿no? Entonces, tratar de jugar con eso, pero también ser como sensibles a que no todos tienen el dispositivo, pero pues entonces cuando uno hace por ejemplo, los equipos, ver cómo integrar y subsanar, digamos, esas dificultades tanto de la logística como del acceso a la tecnología, ¿no? Entonces yo estoy pues muy contenta de haber estado escuchando esta presentación y bueno, ya me callo para escuchar a ustedes en sus experiencias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo, si te parece, planteamos tres preguntas inicialmente y luego te damos un tiempo de respuesta y mientras podemos ir planteando las siguientes o pensándolas. Muchas gracias. Estaría la coordinación de la licenciatura en QFB y después Abril Hola, Acosta. hola, buenas tardes. Mi nombre es Norma Angélica Nogués.
Y bueno, soy la coordinadora de la licenciatura. Aquí, ¿sabes qué es lo que me salta de repente en el momento en que estabas mencionando cómo tendríamos que hacer las evaluaciones? ¿Qué es lo que a mí más me ha preocupado? Porque trato de usar, digamos, parte de este habituallamiento que nos dio la pandemia, que es los foros, las cuestiones de que hacen a veces resúmenes y todo esto, o alguna discusión que luego me cuesta trabajo el cómo lo tengo que ponderar. A veces, Ujú. de acuerdo a lo que hago, es de que de acuerdo a la profundidad con el que tratan el tema, digo, pues le voy a poner un punto o dos puntos, ¿no? Pero siempre me ha pasado que me enfrento con esta situación de cómo le hago, ¿no? Esa siempre ha sido mi pregunta. O sea, trato de que poderle sacar el mayor provecho a esto de las TICs, pero sí digo, bueno, ¿qué tanto le puedo dar de peso, no? Entonces quisiera si por favor pudieras orientarme en este sentido, te lo agradecería mucho. Muchísimas Claro, gracias. Ah, y claro que gracias sí. por tu presentación, ¿eh? Me gustó. Sí, se las comparto después para que la tengan. Y ahorita se me escapó una cosa. Ahí hay dos vínculos que les pueden servir mucho. Uno tiene que ver precisamente con herramientas de evaluación, que es este texto de Martínez Stack que les presenté brevemente. Y otro tiene que ver con un handbook de Teaching and Learning in Higher Education. Ese está muy bueno porque plantea cosas generales de la enseñanza en educación superior y luego plantea cosas específicas de acuerdo con las disciplinas. Entonces, ese a mí me ha servido un montón porque no es lo mismo trabajar con cuestiones de química, física, de biología, que con Ajá. cuestiones de sociología o antropología o de matemáticas, ¿no? E incluso las características de los contenidos y de los procesos de aprendizaje a veces son distintos, porque, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito y te doy la palabra, Abril. Dicen, para todo vamos a utilizar rúbricas. Pues, ¿qué Ujú. creen? Y eso lo aprendí con ingenieros en cómputo. Pues hay procesos de programación que no te da la rúbrica, porque la rúbrica implica eh, cierta ordinalidad de que también se puede hacer un proceso. Pero resulta ser que cuando están programando es funciona o no funciona. Entonces una rúbrica no te va a servir. Te va a Mm. servir más bien una lista de cotejo. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas eh, son como bien interesantes, ¿sale? Pero bueno, ahorita le voy a compartir la presentación a Claudia para que la tengan todos y al final vienen estos dos recursos, ahí está el hipervínculo, donde pueden bajar el texto de Martínez Stack y este de Teaching and Learning in Higher Education, que también les puede servir mucho. Les comparto la versión que está pública, porque hay una más reciente de 2020, la que les voy a compartir, que me parece que es de 2012 o 2009, pero igual les puede servir mucho. Muchas Abril, gracias. Enrique. Gracias. Gracias, Gustavo. Estaría Abril, pero antes de pasar a la pregunta de Abril, también quisiera leerles una pregunta que está acá en los mensajes, en el chat, para que Gustavo pudiera dar respuesta a estas primeras cuatro, por lo menos. Nos dice Rutilio Ortiz, buenas tardes, doctor Gustavo. De las herramientas mencionadas dentro de un entorno virtual para los estudiantes, ¿qué otras herramientas se pueden emplear a los estudiantes de primer ingreso hasta los que van a egresar? Y bueno, Abril, tienes la palabra. Ujú, Muchas No te gracias. escuchamos, Bueno, Abril. sí, gracias, muchas gracias. Es que no me activaba el micrófono. Bueno, primero, felicidades a Gustavo por la presentación y agradecimiento por compartirnos esta información que es en realidad tan útil para los que somos, pues, no tan experimentados profesores, como creo a los que están empezando en esta carrera y a quienes de largo aliento han sido maestros, fundamentalmente porque las herramientas de este tipo en entornos virtuales no nos son conocidas. Yo pensaba ahora al escucharte algo que uno reflexiona siempre cuando da clase, y es que el formato de una clase presencial respecto de una clase que se puede dar en un entorno virtual evidentemente tiene muchas diferencias que no son solamente formalidades, de diferencias en términos del espacio o del tipo de interacción que se da, sino en realidad hay diferencias muy notorias en términos del propio diseño de los contenidos que puedes compartir, de los materiales que eventualmente podrían ser útiles y por supuesto de los procesos, métodos e instrumentos de evaluación.
Un poquito, creo que ya la pregunta que yo te quería formular la respondiste ahora con la compañera de la licenciatura en química, creo que FQ más bien, porque yo me preguntaba cuáles podrían ser a lo mejor los materiales de los que nosotros nos podemos acompañar para identificar la utilidad de algún tipo de evaluación en específico. Sobre la propia marcha, quienes entramos a la docencia por enseñanza de otros que fueron profesores y a lo mejor recibiendo muy poca capacitación técnica, operativa, didáctico, pedagógica, etcétera, pues sobre la propia marcha vamos experimentando qué tipo de instrumento de evaluación puede ser mejor, dependiendo el contenido, el público. No es igual una evaluación que puedes, digamos, considerar en un seminario de posgrado que evidentemente en un curso de licenciatura, si esta es un taller o si es un contenido teórico, etcétera, ¿no? Yo creo que esto, el tipo de curso, el tipo de público, pero también la modalidad y el formato de esa interacción didáctica es muy importante. Y Ujú. en esto, pues uno se ahorra bastante si en lugar de ir sobre la propia experimentación de qué va funcionando mejor, se tienen algunos apoyos. Entonces yo agradeceré mucho que además de la presentación nos puedas compartir el material de Jorge Martínez Stack, si lo conozco, pero no los otros o el otro que habías comentado que para mí podrían ser interesantes, porque una cosa es justamente el tipo de evaluación que puedes aplicar y evidentemente el diseño del propio material, pues ya va a estar conformado de muchos otros elementos más allá de las recomendaciones de texto que de cualquier manera son siempre muy útiles, ¿no? Sí, Así que bueno, pues de nuevo, Gus, muchas gracias. Saludos. ¿no? Ok. Les dejo ahí en el chat de una vez el otro texto que les comentaba. Ahí está la referencia y el hipervínculo donde lo pueden descargar. Está muy bueno. Eh, Insisto, hay una versión más reciente, pero no tengo dinero. Ustedes saben, los handbooks son carísimos, pero este que está viejito todavía tiene cosas interesantes. Entonces, ahí se los comparto. Voy respondiendo. ¿Me recuerdas si eres Diana, la primera persona que participó? No sé Perdón, si soy Isaura Sánchez, pero no pude renombrar mi Saura. usuario. Ok, bueno, va. No pude Em, renombrar, pero soy Isaura. Saura. Dos cosas en relación con lo que comentaba Isaura. Y mencionaste algo que me parece fundamental. Hay que ser explícitos y explícitas con lo que estamos pidiendo. Es muy chistoso que me ha pasado en mi propia clase, pero me ha pasado de que vienen a quejarse de otros profesores o profesoras y me dicen, es que no sé lo que me están pidiendo. Eso no se vale. No, tenemos que ser muy explícitos, explícitas de qué, ¿no? Qué y cómo, ¿no? Y en caso de que no quede claro qué y cómo, pues hacerlo lo más claro posible y no decir el clásico de que dudas. No, no hay dudas. Eso no sabemos hasta que lo ejercitan y lo ponen en práctica. Entonces, explicitarlo, ¿no? Y me parece que lo que decías del ejercicio del chat, el chat es así, si se dan cuenta, el chat, si no le preguntas específicamente lo que quieres saber, te va a decir cualquier cosa, pues así también los estudiantes. No tenemos que ser muy precisos, muy precisas, ¿no? Eh, Coincido contigo, Isaura, yo también asumo que mis estudiantes son adultos, con lo que eso implica, con los riesgos que eso implica. Y cuando trabajo con mis estudiantes de bachillerato, también asumo que son personas que toman responsabilidades. Y a veces las decisiones que toman no van a estar de acuerdo con lo que nosotros esperamos de ellos y ellas. Y lo tienen que afrontar ellas y lo tenemos que afrontar nosotros. Y ese es el riesgo, ¿no? Pero yo creo que, y yo sí soy muy explícito. Les digo, son adultos, ustedes deciden si entran, si no entran, si leen o no leen, si entregan las cosas a tiempo o no entregan las cosas a tiempo, ya tú sabes, ¿no? Aquí están todas las reglas y vamos. Y lo que necesitas, pues aquí estoy. Ya sabes dónde buscarme. Les digo, ¿por qué medios? ¿Qué días? ¿Y en qué horarios? Así de explícitos soy. Les digo, si me escriben tal día, de tal hora, tal hora, ya no les voy a contestar porque el fin de semana no reviso mi correo electrónico. Pero de lunes a viernes les contesto rápido. Vamos. Sí, completamente de acuerdo ahí. En relación con lo que comentaba Norma,
Recuerden que todo esto son sugerencias generales. No hay una fórmula específica para nada porque todo cambia de acuerdo con el contexto. Habrá algunos principios básicos que quizás sean comunes a casi todas las situaciones, pero a veces no sucede. Este, y les voy a comentar ahí algunas cosas, ¿no? Eh, Mis experiencias de clases completamente en línea, tengo dos que son muy contrastantes. Cuando trabajaban antes de trabajar en la UAM, trabajaba en la UPN con profesoras en servicio de educación preescolar. Es un perfil muy peculiar por muchas condiciones socioeconómicas y culturales de esas mujeres, pero tenían una necesidad de aprender, porque necesitaban el título para que consiguieran mejores condiciones laborales y porque necesitaban aprender, porque las cosas que iban a aprender les iban a permitir solucionar problemas de su práctica docente. Entonces, se involucraron mucho. No solo vi a uno de esos grupos solamente una vez cuando se tomaron su fiesta de graduación, porque todavía estábamos en pandemia. El resto no las vi. Pero tenía que comprender quiénes eran y la situación en la que estábamos. Entonces, esa licenciatura estaba planeada para que tuvieran una clase cada semana de 3 horas. En tiempos de pandemia, esas mujeres que trabajaban cosas domésticas, que cuidaban a gente, que el 80% de ellas eran mamás, pedirles que estuvieran 3 horas cada 8 días ahí y pedirles una lectura y una actividad cada 8 días, era imposible. Entonces, platiqué con ellas y dije, nos vamos a ver cada 15 días. Les daba una actividad para cada 15 días y nos funcionó muy bien. Caso contrario, la UAM, recién estábamos entrando, teníamos, creo que era una clase presencial y dos en línea, una cosa así, nada, ¿no? Ahí todavía no les puedo, o sea, por supuesto, parte de la responsabilidad de que la cosa no jalara bien tiene que ver con lo que yo hacía, pero se conectaban pocos, no encendían su cámara, no preguntaban, no, nada. Era súper frustrante estar hablando frente a la cámara. Y créanme que no suelo hacer mucho eso, porque no trabajo con cosas muy básicas, pero preparaba artefactos digitales o buscaba videos, hacía presentaciones, cosas que fueran como para, no jalo. ¿A qué voy con esto? No hay una cosa como común, hay que ver y por eso es muy importante, que comentaba hace rato, desde el inicio del curso tratar de entender más o menos quiénes son mis estudiantes y a partir de eso tomar algunas decisiones. Voy particularmente a lo que comentabas respecto a la ponderación. A mí me parece que hay una cosa que no es necesaria y que es muy cansada, pero que se cree que está bien, que es calificar todo. Si participo una vez, le califico. Si llego temprano, le califico. Si entregó tal cosa, le califico. Si hizo tal cosa, le califico. Pero además le pido un ensayo al final que califico. Eso es cansadísimo y en general yo creo que no sirve. Y además termina siendo una cosa como eh, que las personas hacen las cosas por la calificación y no por el aprendizaje. Se relaciona con eso, mi sugerencia es que ubiquen una, dos, tres actividades concretas que sean muy importantes por lo que comentabas, Norma, por la profundidad que se le va a dar al manejo del contenido, por la complejidad de la habilidad que van a realizar, qué sé yo, y que eso sí le evalúen, y quizá no solamente una vez, sino varias veces a lo largo del curso. Y entonces, dependiendo de lo que se le está pidiendo, le das más ponderación o no le das ponderación. Y que haya cosas que no tengan calificación. Ahora les cuento un chisme. En mi curso de tronco general en la UAM, tengo un conjunto de 8 actividades, creo que son o 9 o 10, ya no me acuerdo, que le llamo actividades de aprendizaje. Y son actividades de aprendizaje porque si las hacen, aprenden algo. Y ese aprendizaje que tienen lo recupero para la siguiente clase. Pero si no las hacen, no pasa nada en términos de calificación. La semana pasada se acerca uno de mis estudiantes y está súper sacado de onda. Entonces, profe, ¿las hago o no las hago? Digo, tú tienes la decisión. Si la quieres hacer, vas a aprender algo y vas a tener con qué participar en la próxima clase. Si no las haces, pues también tú sabes, no hay bronca. Eh, a ese grado de responsabilidad, ¿no? Hay otra serie de cosas que sí tienen que hacer, pero entonces la ponderación depende mucho y para eso hay que tener como muy claro qué cosa estamos evaluando, ¿no? Y entonces ahí darle ponderación, o sea, lo que más merezca, ¿no? Eh,
Sí, la parte de evaluación, no hay cosas como concretas, Sabri, que te pueda recomendar así como tal. El manualito que ahorita también les comparto ahí en el chat de, de Martínez Stack está muy bueno y ese es un gran recurso. Cuando yo descubrí, era como el amor que estaba buscando, ya saben, uno busca y no encuentra. Ahí está, se los dejo. Ese está buenísimo, les da una batería de instrumentos dependiendo lo que quieren evaluar, si son cosas muy básicas, si son cosas más elaboradas, es breve, bueno, a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, y sí, comentaba Abril, hay diferencias en los cursos, si son presenciales, si son en línea, el número de estudiantes, este, la modalidad, etcétera. Les pongo un ejemplo que en esta escuela particular, no voy a decir el nombre, decía, eran cursos de 5 semanas. En una asignatura tenías que ver un curso de 5 semanas. Y los programas de las materias, de las asignaturas, estaban pensados como si fueran de tipo semestral presenciales. Es decir, atascados de contenidos, de materiales y actividades como si el curso fuera presencial y escolarizado. Y no, el curso era híbrido y no escolarizado, ¿no? Entonces, eso es muy común que suceda en mi experiencia. Si veo que el programa no me sirve, y además si la escuela me permite hacerlo, hago todos los ajustes, pienso, veo cuál es el perfil de egreso y veo cuál es lo que aporta mi curso en particular a ese perfil de egreso. Y sobre eso hago los ajustes. Entonces, por ejemplo, en estos cursos lo que hice fue se tienen que ver estos cursos no como un curso semestral, sino como un curso, le voy a poner así también comillado, de capacitación. ¿Qué cosas concretas tienen que saber estas personas que van a utilizar en su campo de trabajo porque ya trabajan? Entonces, reduje los contenidos y seleccioné materiales de trabajo que estuvieran acorde a habilidades concretotas que tienen que hacer. Entonces, sí, hay que ver eso, ¿no? Cómo ajustarlo. Y tiene que ver a veces con la modalidad, y a veces con el tamaño del grupo, y a veces con las características del grupo. Y a veces sale, y a veces no sale. Porque, al menos en mi experiencia, así ha sido. No sé si alguien sea como muy bueno. Decía Rutilio, herramientas. Este, eh, igual se darán cuenta que soy una persona un poco conflictuada. A mí me conflictúa mucho lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. A mí, para mí, son herramientas vitales. ¿A qué me refiero con eso? O sea, mi vida, no solo mi vida profesional, sino mi vida como persona en general, no funciona si no leo y no escribo. Así de importantes son esas herramientas para mí. Creo que para nuestros estudiantes jóvenes, no necesariamente. Les cuento una anécdota de hace poquito, que igual les estoy haciendo spoiler de algo que después voy a publicar, pero bueno. Por razones que no me acuerdo, en mi clase salió a tema, a colación, La Sociedad de los Poetas Muertos, la película. Ya me acuerdo por qué, porque les dije que la había visto con mi sobrina, y entonces les pregunté quiénes la habían visto, y era un grupo como de 30 personas. Y la habían visto solo 5. Ya me sorprendió que la hayan visto. Y luego, que les había gustado y que se habían conmovido mucho con la historia. Les pregunté, ¿de qué trata la historia? Ah, pues de los sistemas opresivos de la educación, de la pasión por la docencia, del compañerismo, del amor. Y no señalaron que uno de los temas era la poesía, lo cual a mí me parece raro porque es la sociedad de los poetas muertos. Y el tema está ahí girando durante toda la película. Les pregunté, ¿quiénes de ustedes han leído poesía? 3 personas.
¿no? Y no leen poesía porque posiblemente han tenido acercamientos hacia ellos, pero también posiblemente porque no les importa y porque no es necesaria, de nuevo digo, no solo en términos pragmáticos, sino en términos de que son importantes para mi vida. Entonces ahí es lo que, contestando un poco a lo que comentaba Rutilio, para mí es muy importante que las herramientas fundamentales, para mí parece que un estudiante, de una estudiante universitaria, sería leer y escribir, comprensión lectora y escritura. Eso sería como lo fundamental. Pero es una bronca, creo que ya no es esencial para las personas que están estudiando con nosotros. Entonces ahí hay un problema. Aparte de estas cosas como concretas, que sería leer y escribir, pues hay un montón de cosas que tendrían que ver con cosas básicas que ya hemos comentado. Cosas básicas, básicas. ¿Cómo se hace un cuestionario de preguntas y respuestas? Resumen, síntesis, eh, es que, mapas conceptuales, infografías. Esas herramientas sirven un montón de cosas. Entonces depende mucho qué es lo que necesites para ver qué es lo que tendrías que ver, si saben hacer o no saben hacer, y en la medida posible enseñarles, porque a veces hay que modelar, en el sentido de así se hace un mapa mental o así se hace un esquema, o de darles herramientas para que lo aprendan. Pero es como muy diverso. Y también respecto a las herramientas digitales, ¿no? Yo he aprendido un montón de cosas con los tutoriales de YouTube, ¿no? Cosas de estadística, cosas de sistemas de información geográfico, principalmente de esas dos áreas, pero de otras cosas también. Entonces, es una herramienta. Entonces, buscadores yo creo que los operadores booleanos sería otra herramienta, que es muy básica cuando ya uno sabe, dice, "Ah, esto le llaman operador booleano, es muy básica, pero te ayuda un montón a hacer más eficientes tus búsquedas de información. Creo que sería otra, ¿no? Y ahí llegaría con eso a la pregunta de Rutilio. Eh, ya vi varias manos levantadas, pero me gustaría revisar lo que está en el chat, Sí, yo te ayudo, Gustavo. por Hola, favor. buenas tardes. Hola, Claudia Ana. tenía clase, entonces te apoyo en esto. Mira, pregunta Leonardo, lo voy a leer. Hola, buenas tardes, doctor Gustavo. Soy el maestro Leonardo Adams. En la UAM Xochimilco, por su modelo educativo, se supone que los alumnos son responsables de su propia educación y los profesores realizan un papel de guía, coordinador, etcétera. Sin embargo, en algunos casos no sucede ni uno ni otro. Centrándome en las y los estudiantes son conscientes, por ejemplo, del trabajo colaborativo, pero la gran mayoría no quiere trabajar en equipo y mucho menos involucrarse en un proceso de aprendizaje colaborativo. La pregunta, ¿cómo podríamos involucrar a las y los estudiantes en este proceso y cambio? Esa es una. Leo la siguiente, de Arturo Bautista, A ver, profesor nada más de... déjame, recuérdame el nombre ah, del profe, Es Leonardo. Leonardo, ok. Y luego, bueno, Arturo, que es profesor del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, pregunta, ¿qué tipo de software y herramientas digitales pueden facilitar la evaluación formativa en entornos virtuales y cómo influyen en el diseño de actividades didácticas efectivas? ¿Me recuerdas su nombre, por favor? Arturo. Arturo. Sí, y bueno, voy a ceder la palabra. Tenemos con la mano levantada a Angélica, el profesor Rafael y sala de videoconferencia. No alcanzo a visualizar, igual si ahora se presenta, son tres más y ya podemos cerrar con esta segunda ronda. Adelante, Dale. Angélica. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Gustavo, por tu presentación. Yo quisiera hacer algunos comentarios y como experiencias en función de lo que tú has señalado. Efectivamente, primero agradecer a todas las personas que se han conectado en esta actividad de nuestra área de desigualdad y transformación social de la unidad Xochimilco, porque bueno, estamos nosotros mismos como área, hemos asumido el proceso de formación docente como una necesidad en nuestro trabajo cotidiano. Entonces, pues estamos muy, muy contentos y contentas en el área de que haya pues tantos y tantas colegas de la unidad, de otras instituciones, y bueno, les agradecemos mucho. Ahora, yo distingo en lo que tú has señalado, por lo menos como tres momentos en la formación docente, sobre todo el de la docencia universitaria,
que tienen que ver primero con el modelo educativo de cada universidad, ¿no? Después con las experiencias de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje acumuladas de cada docente, de cada persona como docente o como profesor o como profesora. Es decir, cuando hablamos de cómo nosotros siempre recordamos nuestra mejor y nuestra mejor experiencia con algún docente o con alguna docente. Nos recordamos muy bien qué no nos gustó de nuestra formación universitaria, pero algunas veces hasta de nuestra formación de media superior, y si tenemos buena memoria, hasta de la primaria nos podemos acordar del profesor que nos marcó para bien y para mal. Y después, ¿qué necesitamos para hacer mejor nuestra tarea? Y eso habla también como del trayecto que nosotros vivimos como personal académico o como profesores o profesores. Yo diría, yo siempre me dirijo mucho, utilizo la palabra profesor o maestro, no en el sentido de grados o de profesión. Sí creo que la formación, la docencia o el trabajo que hacemos en las universidades, en las instituciones de educación superior, pues es un trabajo primero que tiene una condición de vocación y después que responde también a ciertas condiciones en las que lo hacemos. Y en ese sentido, ¿qué diferentes tipos de herramientas, de mecanismos de práctica educativa podemos hacer? Entonces, yo recuerdo y creo que a todas, y sobre todo porque nosotros pensamos estos talleres pues para fortalecer nuestra formación docente también en entornos virtuales. Y yo creo que sobra decir que la pandemia nos marcó por lo que has señalado y nos mostró hablando de desigualdad como nuestra área, pues nos mostró las desigualdades del personal académico y nos mostró las desigualdades del alumnado. No solo en educación superior. Yo hice una evaluación del Aprende en Casa para educación básica en esa época y pues ahí la cosa era más grave porque el Aprende en Casa era por televisión y muchas familias tenían un solo televisor y tenían 5 niños de diferente grado o sí, niños o niñas de diferente grado y una sola televisión. Entonces, bueno, yo digo que creo que es muy importante con lo que tú has dicho, rescatar. Primero, que todo nuestro alumnado es muy diferenciado en las condiciones en las que están, en las que viven, en las que desarrolla su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso, bueno, pues tiene una mirada sociológica que hemos estudiado un montón a los que nos interesan estos temas, que tiene que ver pues con las condiciones sociales, económicas, culturales en que se desarrolla el alumnado. Y creo que hoy a lo que nos enfrentamos después de la pandemia, porque ahí pensamos que hicimos educación remota, pero unos no hicimos eso, ¿no? Tú lo has dicho, pensamos que nuestra clase era salirte del salón físicamente y meterte a una sala de Zoom, y muchos replicamos ese proceso, y en realidad no era educación remota o no era un diseño instruccional, ¿no? Entonces, creo que lo que tú nos comentas es bien importante en la lógica de, hay condiciones, tanto del profesorado como del alumnado, lo que necesitamos sí es fortalecer nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque a partir de esa experiencia buena o mala, replicamos esa misma experiencia, pero a lo mejor nosotros no somos tan buenos como nuestro mejor profesor o profesor y pensamos que replicándola nos sale bien. Y eso alude precisamente a que siempre tenemos que estar en un proceso formativo Ujú. como docentes o como profesoras y profesores en el ámbito universitario. Y hoy un elemento fundamental es conocer al alumnado. Lo ha sido siempre, pero hoy más en el sentido de, por ejemplo, para compartir ahora que estamos compartiendo nuestras experiencias, para mí es fundamental en la primera sesión hacer una pequeñísima encuesta y ver quiénes son mis estudiantes, cuánto tiempo hacen para llegar a la escuela, ¿no? ¿Tienen una recámara? ¿Tienen una computadora propia? ¿Comparten el espacio? Es decir, esto, y nosotros hicimos, yo era jefa de departamento cuando la pandemia, las aplicábamos a todo el alumnado del departamento de las dos licenciaturas y a partir de allí nos reuníamos y decíamos, bueno, ¿cómo podemos apoyar a tales o cuales alumnos? Y salieron unas cosas muy bonitas, bueno, muy bonitas en términos de lo que nos sirve para la institución. Hay un informe, yo se los puedo compartir porque yo lo trabajé a título personal, pero luego lo compartí qué pasó con la educación remota durante la pandemia en Xochimilco, con estudiantes y profesores que contestaron en Xochimilco nada más, pero también en toda la UAM.
Entonces, yo creo que sí nos hace mucha falta como esta parte que alguien preguntaba, bueno, ¿cómo evalúo? O sea, ¿qué estrategias de evaluación uso? Y este trabajo de Jorge Martínez Stack es muy bueno. Y nosotros lo que hicimos también fue un catálogo propio, que también lo vamos a compartir con este grupo que para nosotros, insisto, es de colegas compartiendo experiencias de todo lo que se puede hacer. Es decir, utilizamos siempre casi las mismas herramientas: exposición del alumnado, un ensayo, por supuesto, en el caso de Xochimilco, la investigación, pero no recurrimos a otras muchas que hay, ¿no? Hay desde, tú decías infografías, pero hay, ellos, si tú les dices, haz un video en lugar de hacer tu Ujú, investigación por ujú, escrito, o hazla de por escrito y el video la presenta, no hace esto, creo que allí es donde tenemos que fortalecer. Ahí se pueden hacer con las herramientas mismas de las aulas virtuales, pues, crucigramas, no sé, quizá porque tengo ahí algo de normalista, la recuerdo, pero sí creo que en esa parte es donde tenemos que trabajar mucho. Siento que a veces nos volvemos bien aburridos y repetitivos para nuestro alumnado, porque ujú. siempre utilizamos lo mismo. Entonces pasamos de la cátedra del no constructivismo, ahora ustedes exponen y yo medio digo algo, y luego la exposición se convirtió en una cosa bastante negativa en las clases, porque Ujú, le dejamos la responsabilidad al alumnado, y la verdad es que había quien abusaba de las exposiciones y bueno, eso ya no era constructivismo, era otra cosa menos eso. Entonces sí creo que en esa parte nosotros seguiremos compartiendo precisamente pues todo esto que nos interesa seguirnos formando, y hoy con la inteligencia artificial que tendremos uno de los talleres en ese sentido, pues la cosa se dinamiza pero a una velocidad que nos rebasa, ¿no? Entonces tenemos que convertirnos en el docente que genere un buen ambiente para el alumnado, que conozca a sus estudiantes, que utilice diversidad de estrategias, que evalúe bien, porque no nos falta el que en la evaluación al principio diga una cosa, pero cuando termina el trimestre dice otra, y sacamos de onda al alumnado y le pedimos cosas que nunca le habíamos pedido. ujú, ujú, Creo que toda esa ruta es una mezcla entre el conocimiento, como tú nos mostraste al principio. Hay mucha literatura y muy buena sobre formación docente, hay práctica docente, hay evaluación y después hay resultados. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que seguir trabajando, y creo que sobre todo cuando más se aprende es cuando podemos compartir nuestras experiencias. Yo tuve un taller hace muchos años, pero de verdad muchos, que yo no sé si aquí sea posible en la UAM. Lo tuve en otra institución que se llamaba microenseñanza, donde en un grupo de formación docente, y ojalá que un día lo pudiésemos hacer, yo permito que me graben mi clase con ujú, fines didácticos. mm, Y después veo mi video, y eso de que te decían, a ver, cuando estés hablando, no te pongas de espalda al estudiante, no llenes el ujú, pizarrón de todo. Tú da tu clase que yo te voy a grabar. Luego analizábamos la clase y veíamos todos los errores o las fallas, no errores, las fallas que tenemos, y todos decíamos, sí es cierto, esto no lo habíamos visto, sí es cierto que me repito, sí es cierto que, o sea, este taller de microenseñanza o talleres de microenseñanza eran muy famosos. Yo los tuve en el 2000, por ahí, a fines de los 90 y los 2000, y te enseñan un montón. Entonces, creo que a eso tendríamos que avanzar, a ver cómo compartimos nuestras experiencias y aprendemos entre nosotros mismos. Sí es cierto que hay que estudiar la formación docente, pero creo que la formación docente es más la vivencia y la experiencia compartida entre todas y todos nosotros. Y cómo, dependiendo de las disciplinas, también es bien bonito ujú, aprender del otro. ujú, Me imagino una clase de medicina o de biología en un microscopio, en relación a una de sociología, que es pues más la discusión, el debate, pero ¿y cómo podemos compartir? Creo que tendríamos que avanzar en ese sentido, y me parece que eso pues se tiene que seguir fortaleciendo. Creo que a veces abusamos de la teoría de la formación docente, de la teoría sobre el sistema modular, de la teoría sobre el modelo académico del que se trate, y yo creo que si compartimos más y nuestras experiencias, cómo lo hacemos, cómo vemos a que nos reciben los estudiantes con algunas cosas bien, pero que otras los vemos, pues así de pronto que hasta se están durmiendo y uno hasta se siente mal porque tanto que preparó su clase o su dinámica para ese día, y uno dice, pues creo que sí estoy diciendo algo muy aburrido. Entonces, ese intercambio que se ha llamado de buenas prácticas en la docencia,
Creo que todavía tenemos que fortalecerlo mucho porque ahorita vemos aquí por lo menos 60 personas de diferentes disciplinas y ahí es donde creo que puede estar la riqueza, ¿no? Gracias y muchas gracias, Gustavo. Gracias, ¿No? ¿De colega. qué? Muchas gracias. Este, Bueno, sí, eh, le damos la palabra a María, que es sala de videoconferencia, y después sí, a... a Está Rafael, Rafa. bueno, estaba Rafael y luego María, en Ok, orden del... ok, con gusto. Sí, adelante, profesor Rafael, y luego ya vamos con la profesora María. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Empiezo por lo más importante, agradecer a Gustavo por la plática, esta conferencia, bastante interesante, y también así las intervenciones de varios de los compañeros que han estado con el micrófono. Yo quisiera centrarme solamente a una de las cuestiones que planteabas, que tiene que ver con este proceso de evaluación que hace uno como profesor a los diferentes estudiantes y que mencionabas tú que ya mejor no los haces porque todo era elogios y en fin. Yo he de decir que a la fecha sí la hago y no es por esperar en estas evaluaciones elogios, porque realmente no es una evaluación que contemple eso. La evaluación prácticamente va más sobre el tipo de contenidos que ellos vieron, qué creen que les hace falta, qué contenidos les parecieron obsoletos, qué cosa no creen que les sirva en su campo profesional y qué sí les sirve para su campo profesional. Y voy un poco más en esta evaluación que hago directa al grupo, el cual a mí me arroja, es decir, datos interesantes y sí me permite trimestre a trimestre cambiar desde la forma en que se presentó el abordaje del tema, en fin, con esta evaluación. Eso yo lo quería comentar. Y la otra que tiene que ver con algo que todos somos víctimas de ello, que es la evaluación institucional. Esta evaluación que se realiza trimestralmente por parte de los estudiantes. Y digo víctimas porque hoy ya no solo les hacen la encuesta, nos tenemos que preocupar que los alumnos la contesten si queremos tener las suficientes encuestas para alcanzar las becas, porque hay algunas divisiones que piden un porcentaje, en biológicas afortunadamente ya hubo un cambio en eso, pero por otra parte también el hecho de que estas encuestas, pues a veces dicen algunos compañeros, las llenan aquellos que realmente la traen contra el profesor, lo traen en la mira y resulta que los buenos alumnos o los que consideran que es un buen profesor, pues no se preocupan porque ya con el hecho que el profesor les haya dado bien la clase es más que suficiente y no necesitan llenar una encuesta. Pero yo me quisiera referir a esta parte de las encuestas, inclusive que la universidad parece que la ha puesto durante los últimos años y bastantes años, un peso fundamental, ¿no? Inclusive para obtener una de las becas en la propia universidad. Y me quiero referir a un texto, se los voy a leer, es muy breve, no voy a pasarme de un minuto, supongo yo, de un texto que viene en el libro de uno de los clásicos del tema de la estadística, Mario Triola. Mario Triola es un matemático que es pues nada más asesor de la NASA, por poner un ejemplo, doctor o honoris causa por no sé cuántas universidades, miembro emérito de no sé qué, pero digo, es asesor de una gran cantidad de oficinas en norteamericanas. Y hay un texto, por si alguno tiene el libro, lo encuentra en la página 498 del libro de Mario Triola, que se los voy a leer y que tiene que ver con esta parte de las encuestas. Dice, muchas universidades consideran que las buenas evaluaciones de los profesores hechas por estudiantes son equivalentes a una buena enseñanza, ecuación que se fomenta por el hecho de que las evaluaciones de los estudiantes son fáciles de administrar y medir. Sin embargo, un estudio que comparó evaluaciones de profesores hechas por alumnos con la cantidad de material que se aprendió reveló una fuerte correlación negativa entre los dos factores. Los maestros que mejor evalúan los alumnos parecieron reproducir menor aprendizaje. Entonces, esto es darme yo un balazo al pie, porque a mí me evalúan bien y ya cuando veo esto digo, hijos, desde en qué estoy. Pero sí creo que hay mucho en esta cuestión de las evaluaciones, que el problema no es que si la encuesta dice si el profesor es bueno o malo. Con esto concluyo, es cómo está hecha esa encuesta, qué es lo que contiene esa encuesta, qué es lo que pretende evaluar esa encuesta, que a veces
esas encuestas no reflejan en lo más mínimo el aprendizaje que el estudiante Ujú, pueda haber tenido en el salón de clase. Entonces, me ujú. pareció muy interesante cuando haces esta referencia de yo ya no hago evaluaciones para ver cómo está. Me pareció interesante, ya me preocupé porque yo sí las hago. Y la segunda, pues este texto que leo de Mario Triola, que honestamente, cuando yo por primera vez lo vi, dije, ¿de qué pasa aquí, no? Entonces, ¿qué tengo que hacer mal para que los alumnos no me evalúen bien y pueda ser yo considerado un buen profesor? Gracias. Besos, a ver, María. Adelante, profesora. Sí, muy buenas tardes a todos. Miren, yo le agradezco mucho este espacio y ojalá que se abran muchos más espacios de este tipo para que podamos hacer experiencias y las diferentes divisiones. Anteriormente, después del confinamiento, hacíamos juntas vía Zoom a través de la doctora Betty de Biológicas. Ya después ahorita lo retomó no sé qué departamento que nos hace las invitaciones para que lo hagamos presencialmente, se hacen esos talleres. Entonces, yo la verdad es que sí vi mucho de lo que dijeron nuestros compañeros en esa parte del confinamiento que hizo la doctora Betty, y por eso se me hizo muy interesante ahora abrir este espacio. Y por lo que estoy viendo en este espacio, hay mucha gente, habemos gentes de todas las edades. Entonces, yo sí siento que en la UAM, además de ver esta parte de la docencia, porque tiene que ver con la docencia en nuestra comunidad y lo que nos piden en las áreas de investigación, que ya las han cambiado, sí es muy importante qué materia prima humana de estudiantes estamos recibiendo en la universidad, en cada división, ¿no? ¿Qué les están dando en el interdivisional, que es muy variado, a pesar de que ya hicieron un buen esfuerzo en hacer que todo vaya en conjunto? Resulta ahora que cada quien lo hace en forma diferente. ¿Por qué lo digo? Porque yo doy a partir del segundo trimestre en el tronco divisional de sociales. Y sí me llama mucho la atención la diferenciación entre todos los alumnos que vienen de provincia, que vienen del Poli, de la UNAM, del bachillerato, de de las técnicas, lo que sí vieron, lo que no vieron a nivel, este, educación media superior. Entonces vienen muy diferentes. Y por mucho que nosotros armemos un programa con un plan y programemos todo lo que vamos a hacer, en el momento que estamos con los estudiantes, pues va variando. Y también hay muchos profesores de todas las edades, unos que no saben qué es el sistema modular, otros porque son temporales y de repente llegaron a ver cómo puedas, das tu clase y ahí te va el programa y hazle como puedas, ¿no? Entonces, todo esto obviamente está mermando sacar buenos profesionistas. Y yo el principal problema que me he enfrentado de tener esta diversidad, de que hubo un antes y un después del confinamiento. Durante el confinamiento como que todos pasaban y ahora que estamos en presenciales, los alumnos como que si quieren estudiar, como que, o sea, como dijo Gustavo hace rato, ¿no? Hay que hacerlos responsables, lo mismo lo dijo el otro profesor, pero sí, aunque los hagamos responsables, después voltean, como tuvimos también esa huelga de acosos y quién sabe qué tantos rollos, voltean los alumnos y ahora se les hace muy fácil acusar a los profesores por cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo digo, ¿dónde está la dignidad de un estudiante? ¿Dónde está la dignidad de un profesor? ¿Dónde están los valores con los que vienen esto? Yo estaba buscando en la página en la UAM qué valores como comunidad tenemos y no he encontrado nada. ¿Hacia dónde va la universidad? Tampoco lo he encontrado. Nada más es una universidad casa abierta al tiempo, pero nuestras propias autoridades son los mismos profesores por los que hemos pasado por las aulas. Entonces yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo o qué no estamos pidiendo los profesores para que podamos fortalecer nuestras carreras, que sí podamos hacer un buen papel de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes, como decía Gustavo, es constructivista y hay muchas formas de que podemos discutir y decir, tomo lo bueno de acá, tomo lo bueno de acá y hago un mish de todo esto donde yo lo pueda tener.
porque si también nosotros buscamos en el anuario estadístico, estamos viendo de qué escuelas vienen, los que ingresan, los que egresan, que es interesante ver esas estadísticas. Y a mí la parte más retosa o más interesante, el dar clases, es que estoy en la parte de ciencias sociales y yo doy la parte de matemáticas. Entonces muchos estudiantes me dicen, me inscribí a sociales porque esperaba no saber, no llevar nada de matemáticas. Entonces es un reto doble, triple para todos los profesores de matemáticas, ¿sí me explicó? Entonces, a la hora de dar la clase, intentamos hacerlo de la mejor manera posible, usando cosas híbridas, videos, pizarrones, ejercicios. Y ahí está la plataforma Mood, que me encanta, que quedó para mí para quedarse desde el confinamiento, donde es muy constructivista, me permite hacer foros, cosas asincrónicas. Y ahora en el área de matemáticas, de sociales, de política y cultura, lo que hemos estado haciendo son cápsulas matemáticas. Nos hemos enfocado mucho a la parte didáctica y a la parte de cómo enseñar a nuestros estudiantes para poderlo hacer, pero a pesar de eso, pues sí hay mucha diferenciación en los estudiantes. Por ejemplo, ahorita tengo una estudiante que estuvo en el bachillerato y llevó toda la parte de estadística y se la sabe muy bien, con diferentes fórmulas. Pues obviamente se va a dormir en la clase, ¿sí? Y los que nunca llevaron nada, pues tiene uno que ir al ritmo que va más o menos el grupo. Entonces uno tiene que estar como que una liguita, estira por aquí, afloja por acá, deje ese trabajo. Y yo tengo tan planeado ya el curso que sé qué evaluarlos, cómo evaluarlos, y sí les voy avisando a los estudiantes. Y aún así, los estudiantes dicen que es mucho trabajo, que son muchas tareas, que la teoría les deja 20,000 lecturas y que no pueden con eso. Y entonces yo digo, chispas, o sea, ¿cómo le hacemos? Porque, ¿cómo distribuyen ellos su tiempo? Entonces, yo creo que también se deberían abrir espacios para los estudiantes, para que intercambien y también nosotros como profesores tener estos espacios donde nos permitan hacer este tipo de discusiones y ver cómo sí le hacen unos y cómo le hacen otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa sería lo que yo comentaría. Y muchas gracias. No, gracias a ustedes. Si Fíjate, quieren, Gustavo, tenemos una mano levantada más. La este, participación, tú me dices porque tengo ¿cómo ves? 5 personas que participaron y me gustaría comentar rápido eso. Si quieres, después le damos la Ok, palabra a otra persona. dale, de acuerdo, adelante. Este, eh, Hay una cosa que además es común y que mencionó Leonardo y que mencionó Angélica, mencionó María, el modelo educativo. Claro. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe? Y eso pasa a los nuevos y eso pasa a los de mucho tiempo también. No se pueden encontrar ahí. Y a mí me parece que si queremos hacer un trabajo serio, pues tenemos que conocer cuál es el modelo educativo de la escuela. Y primero entenderlo nosotros. Y después comunicarlo, como decía hace rato, se me fue su nombre, Isaura, explícitamente a los estudiantes, ¿no? Entonces, una cosa que creo que se podría hacer y que ayudaría a todos y a todas es que de forma consciente y constante, por lo menos al inicio de la carrera, tendríamos que ver el plan de estudios con su mapa curricular y eso ayudaría mucho para muchas cosas y comprender el modelo educativo, ¿no? El modelo modular tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y yo sí creo que la mayoría, pues, ni los estudiantes ni muchos profesores tampoco lo conocen. Entonces, ahí creo que una de las, digamos, un tip concretote que yo podría darles es, por lo menos, si no van a ver el modelo educativo de la institución, por lo menos, qué es lo que plantea el plan de estudios en términos de perfil de egreso y tratar de ver qué aporta mi unidad de enseñanza-aprendizaje, mi curso a ese perfil de egreso. Eso da mucha claridad de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. La parte colaborativa también salió en varias de las observaciones. Así como hace rato comentaba en la presentación, que se da por hecho que los y las jóvenes con los que trabajamos ahora de forma natural manejan las nuevas tecnologías, podemos dar por hecho que tienen habilidades sociales para colaborar entre sí, y eso no es cierto. Sí, así es, no es cierto. Entonces, ahí ahorita no tengo un material a la mano, pero
están los métodos de aprendizaje colaborativo. El método de aprendizaje colaborativo, entre los objetivos que busca, además del aprendizaje de contenidos y habilidades específicos, es que las personas aprendan a colaborar. Entonces, se diseñan actividades de aprendizaje que, dentro de las cosas que están buscando, les enseñas y modelas cómo colaborar, cómo escuchar, cómo participar, cómo preguntar. Entonces, ya ahí, si quieren ver ese, búsquenlo así en el Google, métodos de aprendizaje colaborativo,